buenos días, ¿cómo le va? Llegamos al viernes, estamos todos felices, arranca el fin de semana. Para nosotros a partir de este momento, porque lo que estamos haciendo es absoluto disfrute. Tenemos temas muy interesantes. Recuerdan que habíamos planteado la encuesta para el día de hoy, que tiene que ver con cómo consumís la papa en tu alimentación diaria o semanal. Estábamos intentando revalorizar a la papa como un vegetal que tiene muchísimos nutrientes, cosas positivas que resaltar, pero en general lo combinamos mal. Caemos necesariamente en la papa frita, que es deliciosa, no hay duda de eso, pero hoy justamente con la nutricionista te vamos a plantear distintas opciones para consumir la papa que son muy pero muy interesantes y son cosas nuevas por ahí para intentar innovar en tu menú semanal. Vamos a develar los resultados de la encuesta en este preciso momento, pero antes te quiero contar que estaremos hablando de otras cosas, como por ejemplo, ¿qué pasa con el deporte y aquellas personas que sufren de diabetes? ¿Hay alguna contraindicación? ¿Qué cosas uno tiene que saber para preparar una actividad física en particular? ¿Qué tiene que ver aquellos pacientes que necesitan o son insulino dependientes? ¿Deben inyectarse antes? ¿Deben inyectarse después? Esto no tiene nada que ver. ¿Deben controlar los picos de glucemia para evitar justamente tener una descompensación? De todo esto vamos a conversar con el profesor Oscarín Carbone en un ratitito nada más, así que no te muevas de ahí. Vamos a los resultados de la encuesta, porque hay cosas, se ve que todos cocinan en casa, todos cocinan, se alimentan relativamente bien. ¿Por qué? Porque la primera opción, el 45,99%, indicó que utiliza la papa en el puré. Ahora, la pregunta es, ¿cómo haces ese puré? ¿Le agregás manteca, leche, queso? Estamos en el horno. Pasemos mejor a la papa hervida. En ese caso contestó que utiliza la papa hervida mayormente el 26,28%. La papa frita solamente el 10,22%. Estoy absolutamente asombrada. En ñoquis 0,73%, es razonable, lleva mucho tiempo hacer los ñoquis de papa caseros en casa. En ensalada el 1,46%. En tortilla, que es uno de mis platos favoritos, una tortilla bien hecha no hay con qué darle, 2,19%, y al horno 13,14%. La tortilla, que parece sanita, en realidad, si está hecha con papa frita, no lo es tanto. Así que en un ratito, Paola nos va a moldear o nos va a contar de qué manera podemos hacer estos platos tan tradicionales, tan habituales para nosotros, de una manera mucho más saludable. Ni que hablar de evitar los condimentos, de tratar de ponerle ni mayonesa, ni mostazas, porque sabemos que están pasados en sodio, pasados en azúcar, en fin. Ya tendremos tiempo de hablar al respecto. Pero es viernes. Sabemos que tenemos que empezar a mover el esqueleto, no tenemos excusa. Estamos inmersos en un clima de deportes porque ya llegan las Olimpiadas. Uno prende el televisor, la televisión pública, y estamos todos expectantes. Faltan solamente una semana para que podamos empezar a disfrutar no solamente de los deportistas argentinos, sino los de todo el mundo, que van allá a brindar un espectáculo maravilloso en Londres. Así que estaremos muy, pero muy atentos a lo que pase allí. Me voy con el profesor Oscarín Carbone y vamos a hablar de la actividad física y la diabetes, cuáles son las precauciones y todo lo demás. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido. Muy bien. ¿Cuánto papel? Sí, parece que estás en la facultad, Oscar. No, hoy. hemos hecho una investigación interesante de un material que ha llegado que después quería compartirte, ¿sí? Y estaba analizando porque lo estamos haciendo comparativamente cuál es el nivel de muertes que hoy se está teniendo en la Argentina con respecto al sedentarismo. Pero es el próximo bloque. Obvio, sí, Esto es de ayer, así que mirá qué bueno. muy nuevo. Tendremos que hablarlo en un ratito, porque ahora nos vamos a focalizar en el tema de la diabetes y el deporte. ¿Qué cosas o falsos conceptos tenemos al respecto, ¿no? Porque siempre decimos que cuando se nos diagnostica una enfermedad, por sea una u otra, lo primero que tendemos a pensar es que, bueno, la actividad física no. No, porque puede ser un riesgo, puede ser un peligro, en fin. ¿Qué pasa con la diabetes específicamente? Tema 1, hay deportistas con diabetes, sí, con lo cual primero que nada sacamos ese mito. Totalmente. Por otro lado, la actividad física nos va a dar grandes mejoras a la persona con diabetes. Vamos a ver en un ratito imágenes que estuvimos el sábado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, sí, en un programa que es gratuito para la gente que puede concurrir, en donde hemos filmado los distintos programas, entre ellos está diabetes.
Lo que a mí me llamó mucho la atención, se le hace la medición de diabetes antes de realizar actividad física. ¿Siempre antes, Oscar? Bueno, en este caso porque tienen un control interesante porque lo hacen antes y después. Igual hay que seguir siempre la prescripción médica. Pero lo interesante es cómo la persona que estaba con un índice alto de glucemia en sangre logró después de la actividad física bajarla. O sea, eso es interesantísimo y dato en el momento. O sea que no hay duda. No hay duda. Mejora, ayuda, pero todo esto debe estar controlado. Siempre. Porque una persona que no asume las responsabilidades que debe para llevar un control sobre su diabetes puede empezar a hacer actividad física y sufrir un pico de glucemia. Ahí estamos mirando exactamente en el momento que que le están tomando los médicos. No estamos mirando. Vos estás mirando, pero la gente no está mirando porque vos estás mirando en el monitor. Tenía justo el monitor. Claro, bien. Si te parece vamos a compartir la nota y después repasamos los conceptos de la nota. El programa de diabetes que funciona acá en el CENAR forma parte del Programa Nacional de Actividad Física para la Salud. Bueno, la diabetes es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de la glucosa en sangre. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Habitualmente, bueno, lo que se conoce como glucosa en sangre es lo que habitualmente se designa azúcar en sangre. El tratamiento, ¿no? Tiene 4 pilares fundamentales. Uno de ellos y el principal es la educación diabetológica, o sea, todo paciente debe conocer a fondo de qué se trata la enfermedad e incluso de las complicaciones, tanto agudas o crónicas, que puede tener. La educación es el pilar fundamental, luego viene la parte alimentaria. El paciente debe tener un plan determinado en función de la estructura corporal, de la edad, de la actividad física que realiza, o sea, todo el gasto que implementa. Todo lo que corresponde a la actividad física, cosa que hace muchos años no se tenía en cuenta, y esto tiene que ver por el hecho de que el músculo, o sea, principal factor a movilizar dentro en el tema de la actividad física, es uno del cuerpo humano que se encarga de tomar la glucosa o el azúcar de la sangre. El ejercicio es un estímulo casi como una medicación. O sea, nosotros tenemos que tomar la actividad física, por eso le decía, como formando parte del tratamiento. En el caso del diabético 1 es aquella persona que aparte se coloca insulina. Entonces hay que evaluarlo previamente para determinar qué nivel de insulina en sangre tiene, y se determina el programa de la actividad física y se programa tanto la alimentación como la insulina. Eventualmente pueden recibir una medicación oral, como son las famosas pastillas, nosotros le denominamos hipoglucemiantes orales. También pueden, deben tener que regularse con la actividad física. Nosotros, antes de comenzar cualquier plan terapéutico en cuanto a medicación, nos basamos en la educación, la alimentación y la actividad física. O sea que el medicamento, en el caso sobre todo del diabético tipo 2, es un cuarto elemento a tener en cuenta y no el primero. Bueno, dos conceptos interesantes porque nosotros mencionamos que la actividad física y el sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo para una cantidad de enfermedades. Entre otras, y muy importante, es la diabetes, que sabemos que hoy es la mayor preocupación porque son cada vez más los diabéticos que hay en el mundo, no solamente en la Argentina, y muchos de ellos producto de no respetar o no cuidarse en la alimentación y tener cada vez índices más elevados de sedentarismo. Entonces, por un lado, la prevención en este sentido. Uno se mueve, uno trabaja, incorpora la actividad física, evita la aparición de la diabetes tipo 2. Y cuando se diagnostica la diabetes tipo 2, como bien decía el especialista, pasa a ser casi como si fuera la medicación.
Claro, porque este tema de la diabetes, que en definitiva es la glucosa en sangre, claro, la actividad física, cuando se realiza, necesita energía. Esa energía la saca del azúcar, con lo cual aparece inmediatamente una baja. Por eso es un pilar el tema de aumentar la actividad física para una persona con diabetes 2. Oscar, de todas maneras, insisto también sobre esto, porque por ahí nos están escuchando y dicen, bueno, efectivamente, tengo que salir a correr o tengo que salir a caminar, ¡pum!, arrancan y se descomponen. No, siempre hemos hablado de los controles médicos, especialmente una persona con diabetes, son 4 pilares. Un pilar, por supuesto, tiene que ver con la parte de medicación, que eso lo va a determinar el médico. Después tiene que ver con la parte de actividad física y tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es una educación para el paciente. Perfecto. Bueno, y se hacía referencia recién también al hecho de acuerdo a cómo esté o cuál es su nivel de glucosa en sangre, el médico va a incorporar una actividad física o le va a aconsejar tener, por ejemplo, no sé, una alimentación característica para empezar esa actividad física en ese día o no. Sí, comen de una manera o de otra, ¿no? Es el 4.º pilar y siempre tenemos que ver cuál es la indicación que se le haya dado al paciente. Entonces la parte de alimentación también es fundamental, ¿no? Vamos a empezar con una alimentación adecuada. Todo programa de actividad física va a tener una exigencia de mayor consumo, ¿no? Pero realmente lo que hoy se está determinando... ¿Ellos tienen mayor consumo que una persona que no tiene diabetes? Depende, hay que ver con la calidad que se consume. Entonces, como esto que estábamos hablando recién, todos los alimentos que tienen más azúcar, por supuesto van a dar más consumo de energía. Como tienen que tener un mayor cuidado, ahí es donde aparece la alimentación adecuada de acuerdo a su plan de trabajo, porque tampoco los podemos pasar a que empiecen a hacer un trabajo y tengan de pronto una baja porque están necesitando mayor energía para moverse. Entonces hay que equilibrarlo. Y hemos visto realmente actividades muy fuertes, muy interesantes. Pero a mí me sorprendió... Hay deportistas de alto rendimiento, vos lo mencionabas, deportistas digamos que tienen una carga o una descarga enorme y son diabéticos y lo pueden manejar perfectamente bien. Sí, lo veíamos. Bueno, otro tema interesante, no solo el diabético, porque nos debe estar mirando muchas personas que en la familia tiene una persona diabética. Entonces recordemos que, por ejemplo, en las personas con sobrepeso, obesidad, seguramente también hay un factor de riesgo ligado a la diabetes. Así que esto es transversal, desde el alto rendimiento hasta la persona que hoy nos está mirando, que está en su casa, muy preocupado por alguna problemática relacionada a la diabetes. Bueno, entonces a saber que esto necesita de un control adecuado, de que el médico debe participar en la rutina de trabajo para saber e indicarle a la persona de qué manera manejarse para no tener un riesgo, pero saber como aspecto fundamental que la actividad física es como si fuera un medicamento para el diabético. Repasamos los 4 pilares entonces: educación, cuidados y los medicamentos que le dé la prescripción médica, alimentación saludable y actividad física. Bueno, Oscar, en un ratito nos volvemos a encontrar porque vamos a estar hablando del sedentarismo y los niños, un tema que pesa, que se instala lamentablemente. Tenemos que empezar a ser un poco más creativos para intentar sacar a los niños y empezar a moverlos, pese a que la realidad social ha cambiado. Esto es una situación que debemos empezar a moldarnos, pero ¿cómo hacemos? Oscar nos los va a contar en un ratito, por lo menos nos va a dar algunas ideas. La que nos va a dar ideas seguramente es Paola, que en un ratito también nos va a enseñar a cómo incorporar la papa, que es tan buena y que es tan positiva para nuestra alimentación si la comemos adecuadamente. Así que no te muevas de ahí, estamos en vivo, son las 9:13, 9 grados 7 décimas la sensación térmica. Tenemos un día maravilloso, se espera un fin de semana mejor, así que sonrisa en la cara, quédense con nosotros, ya venimos. Pueden abrir, cambiar el aire.